Muy buenos días y muchas gracias por acudir nuevamente a esta cita con este humilde su servidor. Verán, el otro día me pasaron un vídeo de un gran periodista y me dijeron, escucha a partir del minuto 8, y a partir del minuto 8 empecé a escuchar este vídeo y ahí pues este periodista hablaba de su gran amigo José Antonio Caravaca y su trabajo. Y hablaba también de libros que él no comprendía exactamente por qué se habían publicado y que en cierta manera pues le daba pena, ¿no? Yo en cierta manera es cierto que me he sentido aludido por este vídeo y quiero explicar de alguna forma por qué se publican este tipo de libros y por qué de alguna forma este tipo de libros ven la luz. Verán, yo llevo muchísimos años investigando fenómenos paranormales, sobre todo temas relacionados con la ufología, que son aquellos que más me gustan. Soy empresario. Mi primera empresa la tuve con 16 años, la tuve en Andorra y fue la primera empresa de trabajo temporal. Y no lo hicimos queriendo, fue sin querer. Pero yo con 16 años, junto a dos personas más, ya creamos una empresa que se llamaba Estudia 4. Y esta empresa fue la primera empresa de trabajo temporal. Siempre he estado ligado con el mundo de la empresa. Siempre, absolutamente siempre. Por lo tanto, este trabajo no es un trabajo para ganar dinero. Yo les puedo asegurar, amigos míos, que he viajado por muchos países por trabajo y siempre he intentado compaginar estos viajes de trabajo con investigaciones ufológicas, con investigaciones de fenómenos paranormales y con otras cuestiones que también pues, siempre me han gustado muchísimo, relacionadas todas ellas con el misterio. Podía haber escrito sobre muchas cosas y la verdad es que yo no había sentido la necesidad de escribir ningún tipo de libro hasta hace muy poquito, hasta que llegó a mis manos el libro de Caravaca. Evidentemente, como no podía ser de otra manera, lo compré porque compro casi todo aquello que sale del misterio, desde hace muchos años ya. Leí el libro de Caravaca y cuando acabé de leerlo dije, vaya, aquí no hay absolutamente nada nuevo y me gustaría debatir esto con José Antonio Caravaca y efectivamente le invité a Sapiens, pero le invité a Sapiens diciéndole que no iba a ser una entrevista al uso, que yo iba a rebatir absolutamente todo lo que había en su libro. Y Caravaca me bloqueó en las redes sociales. No solo me bloqueó, sino que en Facebook públicamente dijo que mucho tenía que estudiar yo para llegarle a la suela del zapato. Entonces decidí hacer un artículo y publicarlo en alguna revista de misterio, pero ese artículo fue cogiendo el efecto bola de nieve y pasamos de 5 a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 páginas y enseguida me di cuenta de que había una gran cantidad de información respecto al asunto de la paraufología. Luego fui descubriendo que yo no estaba solo en esta guerra, en esta lucha por demostrar, en este contraestudio científico por demostrar que la distorsión no aporta absolutamente nada nuevo. Y una de mis sorpresas fue que Moisés Garrido, un gran investigador y el archivero del misterio, como si se le conoce, tampoco estaba de acuerdo en que la distorsión aportaba nada. Pero mi segunda mayor sorpresa fue cuando Sergio Sánchez Rodríguez, de evidentemente la serie de libros Érase una vez en Omnilandia, también pensaba igual que yo. Y resulta que estos dos grandes investigadores y escritores deciden prologar este humilde trabajo de un perfecto desconocido andorrano que lo que hace es ni más ni menos que lanzar un contraestudio indicando que en la distorsión no hay nada nuevo. Pero además, este humilde trabajo sirve para reivindicar la figura de personas como Evans, Stillings, Meust, Kiel, Vallée, entre otros más, Darnaude, Freixedo, Casasuguet, Faber-Kaiser, que han quedado desgraciadamente olvidadas y enterradas en la noche de los tiempos. Pero además, no solo me apoya Moisés Garrido
Sergio Sánchez, sino que hablo con Isabel Arranz y me dice: Artur, tu libro tiene que ver la luz porque tu libro es muy importante, porque hoy en día hay muchas personas que se aprovechan de que la gente no lee, y como no leen, cualquier cosa que les venden puede parecer nuevo y no lo es, y tú tienes que sacar este libro para defender a estos grandes de la ufología que sentaron las bases y se abrieron camino por esa jungla, machete en mano, para que hoy nosotros podamos hablar libremente de estos temas. Verán, esto es como el contraestudio que le hicieron a Avi Loeb. Avi Loeb dijo que Oumuamua era una nave espacial, sus compañeros científicos dijeron que no, se lo rebatieron y él volvió a rebatir con argumentos que Oumuamua era una nave espacial. Y muchas veces yo a estos escépticos que creen que Oumuamua no era una nave espacial, les preguntaría si a lo mejor, para su pleno convencimiento, lo que desearían encontrar es una frase que rezara en Oumuamua: Made in China, Made in Júpiter o Made in Venus. Y a lo mejor con eso se convencerían. Y es que, amigos míos, no tiene por qué una tecnología que sea extraterrestre parecerse a la nuestra y en lo más mínimo. Pero bueno, retomando el hilo de este trabajo tiene varias curiosidades. La primera es que es el primer trabajo que se edita con un ISBN andorrano y que habla sobre ufología, el primer y único trabajo que hay. El segundo es estos dos prólogos defendiéndome negro sobre blanco a mí, a un perfecto desconocido, y este estudio que hago indicando que la distorsión no aporta nada nuevo. Prólogos de Moisés Garrido y el reputadísimo Sergio Sánchez Rodríguez. O sea, estas dos personas se juegan su reputación para decir que un perfecto desconocido andorrano está explicando algo que es la pura y absoluta verdad, y es que la distorsión no aporta nada. Otro asunto que hay, creo yo que es interesante de este libro, es que me fui a ver a Dennis Stillings, y en este libro está la conversación con Stillings. No solo esto, sino que me fui a ver a Bertrand Meust, y en este libro también está la conversación con Bertrand Meust. Verán, podía haber escrito sobre cualquier otro asunto, sobre los Pearl, sobre ovnis en África, sobre pirámides en Guatemala, sobre mis experiencias en México, sobre muchísimas cosas extrañas, algunas de ellas que me han pasado y que he vivido en primera persona, pero yo consideré que esas cosas no eran importantes ni interesantes. O si hubiera querido realmente vender libros, hubiera escrito sobre las luces mochacabeza. Con mi amigo Juan Jesús Vallejo y mi hija Nuria nos fuimos a la selva peruana, brasileña y colombiana, nos llenamos las botas de barro hasta las rodillas y fuimos a perseguir las luces mochacabeza, que son la continuación de las luces de Colares que saltaron hacia la parte colombiana, brasileña y peruana, hacia ese trapecio amazónico que nosotros pudimos visitar. Y solo les puedo garantizar viajes que no están exentos de riesgo, puesto que al volver nosotros, con mi hija de ese viaje y Juan Jesús Vallejo, al cabo de muy poquito, mataron muy cerquita de ahí a un reportero inglés que iba con sus dos guías. O sea que adentrarse en la selva les puedo garantizar que tiene su peligro. Nosotros estuvimos conviviendo ahí directamente con comunidades indígenas ahí en el Amazonas. Y esto no lo ha hecho prácticamente nadie. Podría haber escrito un libro que seguramente hubiera vendido muchas más copias y además, con toda probabilidad, lo hubiera impreso una editorial. Pero yo jamás, insisto, sentí la necesidad de escribir un libro sobre mis aventuras, porque creo sinceramente que ya se han escrito muchos libros sobre aventuras, ¿no? La cuestión es simplemente aquí avanzar y no darnos palmaditas aquí en la espalda los unos a los otros
diciendo, ay, qué bueno tu trabajo, qué bonito, qué precioso tu libro y tal. Porque esto, amigos míos, denota sencillamente o bien que no has leído el libro de Caravaca, o bien que no has leído a Freixedo, que no has leído a Darnaude, que no has leído a Meust, que no has leído a Hilary Evans, que no has leído a Stillings, que no has escuchado a José María Casas Huguet, que no has escuchado al gran Andreas Faber-Kaiser, entre otros. Y no es que yo tenga razón o no tenga razón, no se trata de quitar o poner la razón, se trata simplemente de hemeroteca, se trata simplemente de datos, se trata simplemente de artículos, se trata simplemente de aquello que escribieron mucho antes que Caravaca grandísimos investigadores. Y está todo aquí, en este humilde trabajo de 242 páginas, o que algunos llaman un librito. Y ese es el sentido de este trabajo. El sentido de este trabajo es que no yo, sino personas como Stillings, Meust, Garrido, Sánchez, les expliquen a ustedes lo que es la teoría de la distorsión. La teoría de la distorsión es para ufología. Y amigos míos, que yo recuerde, la ciencia jamás ha progresado dándonos palmaditas entre nosotros aquí a la espalda. ¡Ay, qué bien, qué bien! No. La ciencia progresa con métodos científicos de contraestudio, desde luego, y con mentes abiertas. Einstein dijo también que si hubiera usado sus pensamientos racionales, jamás hubiera llegado a según qué conclusiones. Esto lo dijo Einstein, no lo digo yo. Evidentemente, siempre, si uno ve que una teoría, una hipótesis, que algo griñolo, como decimos los catalanes, es decir, que hace chirría, uno tiene la obligación de decirlo alto y claro. Y esto es lo que digo aquí. Pero no lo digo, sino que además lo argumento. A mí me impacta bastante abrir el libro de José Antonio Caravaca y ver debajo de las ilustraciones Archivo Caravaca. Y yo pensé, bueno, pues esto debe ser algún archivo, alguna fundación que él ha creado para tener un archivo, porque Caravaca, imagino yo que debe tener un archivo muy importante. Pero no, resulta que son alusiones y ilustraciones de otros libros, de otros artículos. Entonces, hombre, yo creo, amigos míos, que lo que hay que hacer es nombrar el artículo, nombrar el libro, nombrar la página, el año de publicación, el número de la revista. Esto es lo que hay que hacer. Archivo Caravaca, ¿qué es el archivo Caravaca? Pues no lo sé. Quizá algún día alguien me lo pueda aclarar. En mi libro hay muchas ilustraciones, pero no pone archivo Arturoms. Pone revista, pues más allá, número tal, del año tal, del mes tal. O libro de Hilary Evans, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les puedo asegurar que aquí está todo perfectamente documentado. Cuando uno escribe un libro, ¿qué sentido tiene escribir un libro? Pues tiene muchos sentidos. Y les puedo asegurar que el sentido de este libro es aclarar que no hay nada nuevo detrás de la teoría de la distorsión, pero que además es un libro de denuncia para denunciar que estamos olvidando los grandes investigadores que antaño ya sentaron las bases de la paraufología. Darnaude recopiló más de 300 hipótesis diferentes para explicar los fenómenos ovni. Hay quien cree en la paraufología, hay quien cree en la hipótesis extraterrestre, y desde luego hay muchas más hipótesis, ¿no? Yo no creo ni en una ni en la otra, sino que en muchas ocasiones puede haber un poco de esta y un poco de la otra, ¿no? Pero les puedo asegurar que en esa recopilación que hizo Darnaude de más de 300 hipótesis, poco más cabe ahí, poco más cabe ahí. Y esta recopilación de más de 300 hipótesis se hizo hace prácticamente ya 35 años, si no recuerdo mal, o 40. O sea que, ¿qué me van a explicar a mí que la teoría de la distorsión es algo nuevo? Pero para eso, amigos míos, uno tiene que tener las obras de los dos autores en la mano. Uno, cuando hace un vídeo y muestra los libros orgulloso de Sergio Sánchez, quizá no sabe que Sergio Sánchez ha prologado este libro.
ha prologado este humilde trabajo de un servidor diciendo negro sobre blanco, de una forma muy valiente, que tengo toda la razón, que la distorsión no aporta nada nuevo, que no hay nada, ni un solo concepto nuevo. Entonces, amigos míos, permítanme que les diga a ustedes que uno, antes de hablar del sentido de un libro o de por qué se ha hecho, lo que debería hacer es tener, igual que tienen los libros de Caravaca, los libros de Sergio Sánchez, tener mi libro encima de la mesa para poder contrastar si yo algo de lo que digo aquí es mentira. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Yo tengo muchos libros y uno de los que más me gusta es este. Siempre lo he dicho, Los desconocidos del espacio, del mayor Donald K. Howe. Y qué sentido tenía que un mayor, con su prestigio, denunciara todo lo que estaba pasando. Pues mucho, mucho. Y este señor denunció todo lo que estaba pasando y explicó absolutamente todo lo que estaba pasando en el gobierno norteamericano y en el ejército. ¿Qué sentido tiene que el CSIC saque un libro, una obra como esta, que hable de fenómenos extraños, de los límites de la ciencia? El CSIC, espiritismo, hipnotismo y estudio de los fenómenos paranormales, de 1850 a 1930. ¿Qué sentido tiene que una entidad científica como el CSIC hable de estas, como dirían algunos, mamarrachadas? Todo el sentido, tiene todo el sentido, señores, porque cuando uno habla de algo y uno quiere rebatir una tesis, lo que tiene que hacer es fundamentarla y explicarla. Explicar por qué esa tesis, por qué esa teoría, en este caso, no aporta absolutamente nada nuevo. Y este es el objetivo de mi libro, pero además, insisto, no por mí, sino porque Sergio Sánchez y Moisés Garrido han tenido la valentía de prologarlo, y muchos de los que tienen los libros de Sergio Sánchez encima de la mesa seguramente no saben pues que este libro también está prologado por Sergio Sánchez y que además está completamente de acuerdo conmigo. Seguramente también tengan los libros de Moisés Garrido y Moisés Garrido también dice absolutamente lo mismo que digo yo. Pero no porque lo digamos porque sí, porque tengamos boca. Lo decimos porque lo hemos fundamentado, lo hemos investigado, lo hemos trabajado durante más de 3 años y yo al menos he hecho miles de kilómetros para molestarme en ir a ver a Stillings y a Meost, cosa que les puedo garantizar que no es tarea fácil. Meost es una persona extremadamente difícil de localizar. Puedo decir con orgullo además que he participado, y esto lo sabe muy poca gente, en la reedición de libros míticos y jamás he pedido nada a cambio, jamás. Y ahora mismo estoy trabajando en la impresión por primera vez en España de 2 libros míticos, uno en francés y uno en inglés. Dentro de lo que puedo, miro de ayudar a que esas obras magníficas del misterio, que muchas veces son inaccesibles porque los libros también están agotados o no están disponibles en español, y a veces pues son obras que están en francés y no todo el mundo habla francés, yo hablo francés, o que están en inglés y no todo el mundo habla inglés, yo hablo en inglés y lo leo, no pueden disfrutar de ellas, y hasta ahí llega mi amor y mi pasión por los libros, y jamás he pedido absolutamente nada, ni jamás lo haré. Es como este trabajo, yo sabía que este trabajo iba a ser deficitario en cuanto a su esfuerzo material, el tiempo, el trabajo, la cantidad de horas invertidas, y yo sabía desde el minuto cero que con este libro no iba a ganar ni un solo céntimo de euro, y es así, amigos míos. Pero uno a veces tiene que dar un paso al frente y tiene que explicar las cosas tal y como son, porque la ignorancia por no leer, la ignorancia consabida no es buena para nadie. Y desde luego les voy a decir otra cosa, que ya lo he dicho en más de una ocasión en este vídeo. La ciencia, la ufología, la omniología no va a avanzar dándonos entre nosotros palmaditas en la espalda. Cuando alguien de nosotros piensa que un compañero ha lanzado una hipótesis que no es correcta, uno tiene que explicarlo, tiene que darle la oportunidad
de debatir. Y yo les digo, sinceramente, mi objetivo no era hacer un libro, mi objetivo era simplemente entablar un debate en la radio, en algún podcast, en mi canal de iVoox, con José Antonio Caravaca, para rebatirle uno a uno todos sus argumentos. Y no fue posible. No fue posible. Me bloqueó absolutamente. Quizás seguramente ese podcast hubiera sido muy enriquecedor. Hubiera sido un programa memorable de 4 o 5 horas de duración, puesto que había mucha leña que cortar en ese programa. Pero ese programa jamás pudo ser. Y en su lugar tenemos esto. Esto que para mí, de cierta manera, es una joya. No por mí, ya lo he dicho muchas veces, sino por los 2 prólogos que hay ahí y las 2 entrevistas que hay con Stillings y con Meust, que para mí son sensacionales. Pero además, por la cantidad de documentos que en su interior hay y que se refieren a esos grandísimos investigadores que mucho antes que nosotros ya inventaron cualquier hipótesis habida y por haber. Muchísimas gracias por su atención y espero que no les haya resultado un tostón muy inmasticable. Nos vemos pronto.